Luis, soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto. Igualmente para nosotros. Es demasiado decir que hay un plan económico, ¿no? Sí, es demasiado porque no existe un plan económico. Hasta ahora son medidas aisladas, parches, que evidentemente con este proceso inflacionario que tiene la Argentina y de desequilibrio del sector externo, están condenados definitivamente al fracaso. Vale decir, la teoría y la experiencia implica o indica claramente que este tipo de procesos necesitan un plan integral contra la inflación, y por integral debe entenderse un plan que contemple la totalidad de las variables que están en juego y coordinadas entre sí. Esto quiere decir las variables monetarias, o sea, la emisión, la variable fiscal, o sea, el déficit, la variable cambiaria, la variable salarial, etcétera, etcétera. Es decir, no es nada fuera de lo que se sabe, y realmente lo que está haciendo el gobierno es inconducente porque, digamos, de nuevo, hacer una devaluación lisa y llana o por otro lado ir sin coordinar una suba de tasas de interés mientras la inflación se dispara, yo te diría que realmente no tiene probabilidades de éxito, ¿no? Claro, porque digo, por un lado el gobierno está haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer, no iba a enfriar la economía, el alza de las tasas genera un planchazo, digamos, en este sector, se produjo una devaluación. Me acuerdo cuando la Presidenta dijo, si esperan una presidente o un gobierno que haga devaluación, no esperen que sea esto, pero todo en un marco de medidas inconexas, incluso en algunos casos contradictorias, anunciadas con idas y vueltas. No aparece, después de una devaluación y de esta suba de las tasas de interés, un sustrato más profundo o a más largo plazo. No, eso está claro, Luis, o sea, a fuerza de ser reiterativo, la única manera de solucionar esto es, como condición necesaria, primero, tener un equipo económico de primer nivel, segundo, tener un equipo económico que genere un enorme nivel de confianza, y tercero, tener un poder político lo suficientemente fuerte como para aguantarse el chubasco de las medidas en el corto plazo. Y de estas tres condiciones yo te diría que por lo menos yo en lo personal no veo ninguna de ellas, ¿no? Pensando en lo que es una alerta que vos me dirás de qué color es, que es la baja sistemática y diaria de reservas, ¿hay algún plan B como para tratar de recuperarlas? Que yo sepa, no. Yo el único plan B que vi hasta ahora es que un voluntarismo de que va a llegar todo a buen término con la liquidación de las exportaciones de la cosecha gruesa allá por abril y mayo, que hicimos un viaje a China para traer 20.000 millones de dólares, que no trajimos ni una foto de la muralla china. También dijimos que íbamos a negociar con el Club de París, y creo que la reunión ha de haber durado 45 minutos más o menos, diciéndole que si querían hablar con el Club de París lo que tenían que hacer es traer una propuesta concreta. Y yo te diría que ahora la otra medida que se está viendo es que están pisando las importaciones, vale decir, no están liquidando, no están entregando dólares para las importaciones que se están aprobadas en sus declaraciones juradas, lo cual, partiendo de la base que las importaciones de este país, más del 70%, son insumos para la producción, no va a ser nada más que generar más incertidumbre cambiaria y más recesión a nivel de actividad económica, ¿no? Sin contar algo que en economía, yo he aprendido de ustedes, los que de verdad saben de economía, el fenómeno de la pérdida de credibilidad con el anuncio y la no cumplimiento de la expectativa. Si vos cada vez que haces un anuncio, cambias un gabinete o haces una medida, si no soluciona palmariamente un efecto, se pierde una oportunidad habitual que es confianza, ¿no? Seguro, es lo que yo te decía, o sea, hoy nivel de confianza en el equipo económico tiende a cero, te diría, porque las medidas que han tomado no son conducentes a solucionar este escenario, y se les va acabando el tiempo, ¿no? Es decir, no se necesita ser economista para saber que una economía que está en recesión, que tiene inflación creciente y que tiene un control de cambios fijado en 8 pesos, que como todo control es arbitrario y autoritario, porque yo digo, ¿por qué 8 y no 8.50 o 9.25? Claro. Y tiene una pérdida de reservas, un drenaje constante.
yo te diría que es más que evidente que no se puede proyectar en el tiempo este esquema, y este esquema no se va a solucionar con subas de interés vergonzantes, digamos del 25 a 28%, cuando la tasa de interés es del 40%, la tasa de inflación es del 40%, y yo te diría más, en estos procesos de alto nivel de inflación y de alta desconfianza en la moneda doméstica, cuidado que llega un momento que no hay tasa de interés, por más elevada que sea, que pague la moneda doméstica, que te permita evitar la corrida hacia el dólar, ¿no? Entonces, cuidado, que los tiempos se van agotando, que a la medida que la gente vea que las reservas siguen cayendo, que los precios siguen subiendo, la situación va a ser más complicada. El ajuste hay, con el perdón de la palabra, hay que hacerlo, y acá caben dos alternativas, Luis: o se lo hace desde el gobierno ordenadamente, o lamentablemente más tarde o más temprano, como de nuevo la teoría y la experiencia lo indican, te lo va a hacer el mercado, y va a ser mucho más brusco y mucho más doloroso. Más salvaje y sin ningún tipo de anestesia, digo, porque los mercados se ajustan así, como vos lo estás planteando. Vos mencionás algo que es muy interesante, que es el aumento de la tasa, ¿no? Sí. De una manera importante, que también esto implica efectos sobre la economía del ciudadano de a pie. Hoy tomar un crédito personal va a ser prácticamente imposible. Sí, la suba de interés por definición es tener una política monetaria restrictiva, que quiere decir que el préstamo, como bien decís, se te va a encarecer. Si se te encarece el préstamo, la demanda va a bajar de préstamos y por lo tanto el consumo va a bajar. Claro. Lo que uno debe preguntarse es si está mal que baje el consumo o es adecuado para enfriar la economía y permitir que los niveles inflacionarios vuelvan a sus niveles normales. Pero, si me permitís, yo agregaría otro tema que me parece que es mucho más importante, que es que estamos todos hablando del dólar, del desfasaje del dólar oficial y el dólar blue, del dólar contado y todo este disparate del dólar turista. Estamos hablando de la suba de precios, de los precios cuidados y todo este nuevamente disparate que no conduce a nada, pero no hablamos del tema fundamental, porque todos estos temas que yo te dije antes es la fiebre del problema, y de lo que no se habla es la infección que genera esa fiebre, que no es ni más ni menos el mismo problema que ha generado las crisis de los últimos 60 años en la Argentina, que es el déficit fiscal creciente financiado con emisión hacia el Tesoro Nacional. Entonces, en la medida que devalúen, en la medida que suban la tasa de interés, en la medida que hagan esta parodia de los precios cuidados, etcétera, etcétera, y no hablemos del déficit fiscal, y las pocas veces que hablamos del déficit fiscal es para subir los impuestos y no para bajar los gastos, yo te diría nuevamente, no quiero ser pesimista ni nada por el estilo, sino realista, y estoy opinando desde el punto de vista estrictamente profesional, la solución no va a llegar. Vos planteás algo que es evidente, que es el déficit fiscal, y el gobierno solo contesta con un prejuicio ideológico y dice, todos los que hablan del déficit fiscal lo que quieren es no pagar educación, no pagar asignación, no pagar gasto social, lo cual no es cierto. No, yo por lo menos no me siento... Más allá de que este gobierno tiene como característica que toda la culpa del escenario económico la tiene otro, así, lo han copiado Ortega y Gasset, que vos sabés que cuando estudió a la sociedad argentina dijo que su principal característica era que siempre la culpa la tiene el otro. Esta gente lo ha aplicado a rajatabla, y entonces... ¿Hola? Sí, yo te escucho perfectamente, perdimos en un instante tu imagen, pero te escucho perfectamente. Bueno, no, te decía que, digamos, lo están aplicando a rajatabla, y entonces yo digo que si hablo del déficit fiscal, no es porque estoy en contra de que se gaste en servicios sociales, en pensiones y la ayuda al desocupado, sino que lo que me opongo es que se dilapiden los recursos, por ejemplo, en subsidios a gente que no merece recibirlos. Claro, totalmente. Y además, por ejemplo, el mismo ejemplo de siempre, ¿no? Los 1.500 millones de pesos que se gastan en el fútbol para todos, podría ser 5.000 ejemplos, pero como es el que más conoce la gente, puede entender perfectamente por qué el déficit fiscal se puede arreglar
Y no solamente se trata de bajar el gasto, sino de optimizarlo, porque, por ejemplo, si en vez de gastar 1.500 millones en el disparate del fútbol para todos, lo gastáramos en hospitales y en salud pública, yo creo que nadie se opondría a esto. Seguro. Y esto es mejorar el gasto público, y también se puede bajar mucho el gasto público, empezando por los 150.000 millones de pesos de subsidios indiscriminados que hay, sin ningún control, y que de alguna manera generan, vos sabés que cuanto más alto sea el nivel de subsidios y más alto sea el nivel de control, más alto es el nivel de la corrupción. Evidentemente. De manera que acá hay un círculo vicioso bastante complicado, y te insisto, yo creo que acá hay que hablar mucho más del tema del déficit fiscal y cómo solucionarlo que de la fiebre. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que el tipo de cambio, los controles de importaciones son todas medidas que no conducen a nada, pero en países que no tienen estos problemas de déficit fiscal y de emisión monetaria, es evidente que a nadie le preocupa cuál es el nivel de reservas ni hay tipos de cambios múltiples. Evidentemente. Luis, como siempre, un placer escucharte. Te mandamos un gran abrazo y estaremos en contacto en Infobae TV.